Artigas era un héroe uruguayo que siempre peleaba y se tuvo que venir para Paraguay a los 5 años de su muerte, o sea, antes de 5 años, porque los portugueses le querían cortar la cabeza. Entonces se dieron el jinete para Paraguay y se quedó en la casa de López. Cuando el presidente que lo transfirió acá a Ibiraí, de Curuguatú, se llamaba Carlos Antonio López, que lo transfirió acá porque en el tiempo que Artigas vino a Paraguay, el doctor Francia lo envió a Curuguatú, allá a Curuguatú, y ahí vivió como labrador. Y siempre compartía con todo el mundo en lo que cosechaba y todo eso. Y ahí lo llamaban Caraiguazú y Carayón-Bipaba. Caraiguazú quiere decir señor grande y Carayón-Bipaba quiere decir que brilla. Artigas, el general José Gervasio Artigas, pasó sus últimos 5 años en esta escuela. Acá se localizó, está su rancho, está donde se sentaba el árbol, donde se sentaba a tomar mate con encina, y tenemos muchas cosas representantes sobre él. Antes, ahí donde ahora es todo ruta, no estaba asfaltado, era tierra. Y Artigas hacía un recorrido hasta el cementerio de la Recoleta y venía en caballo hasta acá, hacía todo ese recorrido. Él fue como un presidente para Paraguay porque ayudaba mucho. En la escuela principalmente lo que ayudaba más. Cambiaba todo lo que se hacía mal y eso, y hacía a los niños pobres le metían en la escuela. No es que solo no tienen derecho, solo los millonarios a entrar a la escuela. Yo me siento muy orgullosa de estar en esta escuela porque Artigas era como un héroe para América. Es muy importante para la historia no solo de Uruguay, sino que de América, porque él no solo peleó y defendió a la banda oriental, sino que también en parte a casi toda esta parte de América. Para mí Artigas fue uno de los mayores héroes porque fue un héroe americano que salvó, tuvo que ver también mucho con esta escuela, para mí fue un héroe para el país. Yo digo que es un héroe de América por todo lo que hizo. Un héroe sería alguien grande que le adoras, sería. Creo que él nació en 1764 y murió en 1850. Él defendía lo que era la libertad, la independencia, y para la independencia de Uruguay, vamos a decir, él peleó mucho contra Buenos Aires. Uruguay y Argentina tengo entendido que se llevaban muy mal. El rival sería de los orientales y a Buenos Aires, que peleaban por el Río de la Plata. Para mí que nosotros le odiamos a los argentinos porque son muy excéntricos, se tratan solo de yo. Es muy de ellos, ellos tampoco no les importa qué hacemos nosotros. También más o menos le tiene que importar, porque estamos más o menos en las mismas localidades. Buenos Aires se creía los herederos del virreinato y Artigas no, él quería formar la patria grande, la Petetaguazú. Artículo 19. Que precisa e indispensable sea fuera de Buenos Aires donde resida el sitio del gobierno de las Provincias Unidas. Él quería crear eso donde todas las provincias, todos los pueblos que estaban en parte de la Cuenca del Plata sea un solo lugar. La profesora nos estuvo comentando de que en la Cuenca del Plata existía el virreinato, donde un virrey de España venía y gobernaba acá. El virrey creo que era, que el virrey estaba acá y el rey estaba en España. Y el rey le daba las órdenes al virrey para que acá nos den las órdenes. Y en eso el virreinato cayó, en 1812 cayó el virreinato, y ahí fue el tema de que iban a ser las provincias y los estados que se organizaban por el virreinato. Y entonces ahí empezó el tema de cómo iba a pasar y todo eso. Y se formó una asamblea que la formó Buenos Aires, donde todos los representantes de cada provincia tenían que venir para hablar de qué iba a pasar, cómo iba a ser el tema. Y en eso pasó de que
Buenos Aires tenía la idea del centralismo porteño. Quería que siga existiendo el virreinato, nada más que cambiar el virreinato extranjero por de la patria, que sea alguien de ahí. Y en tanto Artigas no quería. Él quería que cada uno sea independiente de sí mismo y él quería que cada uno dependiera de sí, no que dependieran de otra persona, que se escuche al pueblo, ya que para esa época era recontrarrevolucionario que escuchar al pueblo. Solamente había uno que decidía y si alguien se quejaba moría o sencillamente no se le escuchaba, se le ignoraba. Él quería que todo sea así, una república, que la gente elija a su representante. No quería que solo uno, el que era el rey o el virrey, elija. Él quería que todos sepan y que todos opinen. Él quería una república. Y eso todavía... Y también quería que todas las provincias estén en pie de igualdad y en liga de amistad. Si se hacía la patria grande, todos se iban a poder ayudar entre sí y iba a ser mucho mejor. No habría tanta pelea entre países y todo eso. Si no me equivoco, Artigas buscaba que entre los países se ayuden a defenderse entre ellos mismos, o no sé si otra cosa, y que sean lazos de amistades. Que es maravilloso que no sean competencia, que todos sean iguales. Eso es lo que quería Artigas, que todos sean iguales, que no uno esté... él no quería el centralismo, quería que todos sean iguales. Ayudarse uno al otro y así se tiene que hacer para no pelearse ni nada. Para mí la solidaridad es ayudarnos entre sí, ser solidarios para estar uno junto a uno, porque nada se puede hacer uno solo. Si somos solidarios entre sí y amigos, podemos hacer mucho más para ayudarnos y muchas cosas podemos hacer todos juntos. Y para estar juntos tenemos que empezar a hacer la solidaridad. Y para que se acabe la guerra, porque estamos perdiendo más población de todos los países, el mundo cada vez se está poniendo peor y es mejor que todos sean amigos y que haya paz y seamos todos felices. Somos más o menos hermanos también de países, porque, por ejemplo, está Bolivia, está Argentina y abajo está Uruguay y nos tenemos que ayudar porque estamos más o menos bien juntitos. Un país no puede ser solitario, ¿verdad? No creo. No va a poder... por lo menos cuando... Hagamos un ejemplo. Si Paraguay no compra petróleo de los otros países, ¿cómo nos vamos a sobrevivir? Y tipo, algunos países están necesitados de petróleo, entonces hay otros países que tienen petróleo y se los pueden vender a otros países. Por ejemplo, Estados Unidos trae acá petróleo y el petróleo, por ejemplo, a nosotros nos importa mucho y entonces ahí estamos medio en amistades entre Estados Unidos y nosotros. Otros países que necesitan agua, otros que necesitan gas y así entre los países se van ayudando, vendiéndose el gas a cada otro país, el agua y así se va juntando. Sentimos el orgullo de estar día a día en este lugar maravilloso, donde José Artigas vivió sus últimos 5 años. Kaubu guaranime oyejero apoyupe Caraí Guazú, Caraí o Mimipaba. En esta tierra guaraní se le decía el hombre grande, el hombre que resplandece. Junto al añoso Uburaputá, que le escuchó hablar de sus sueños de formar la patria grande, Petetahuazú, y que conoció su generosidad. Nos reunimos hoy para celebrar los 200 años del documento que mejor nos enseña cómo pensaba el general Artigas y a qué causa dedicó su vida. Sí, recordamos el año 1813, cuando allá, frente a Montevideo, en el paraje de Tres Cruces, Artigas reúne a todos los representantes de cada pueblo de la banda oriental, porque a don José no le gustaba tomar solo las decisiones importantes. Escuchar la opinión del pueblo era muy revolucionario para la época, ya que no se conocía aquí, en el sur de América, otra forma de gobierno que la monarquía. Por eso, Artigas ocupa un lugar muy importante entre los héroes americanos. Él ideó un sistema político basado en la libertad y la soberanía de los pueblos, en la igualdad y el respeto de los derechos de los más débiles y la unión de las provincias del Río de la Plata.
El Congreso de Abril eligió los diputados por la provincia oriental que irían a integrarse a la Asamblea General Constituyente que se había instalado en Buenos Aires en enero de 1813, pero lo harían con una serie de condiciones. Esas condiciones se documentaron por escrito y son las instrucciones del año 13. En ella se pide la independencia respecto a la corona de España, que gobernaba América desde hacía casi 3 siglos. El sistema republicano de gobierno de las Provincias Unidas, o sea, un sistema que asegurará al pueblo del ejercicio del poder a través de sus representantes. A la vez se pedía la autonomía de cada provincia para resolver libremente sus asuntos particulares. Las instrucciones planteaban la organización de las Provincias Unidas en 2 etapas. En la primera etapa se planteaba la confederación, donde las provincias estarían en liga de amistad estableciendo pactos o alianzas entre ellas para ayudarse y defenderse. En una segunda etapa se establecería la federación a través de un gobierno supremo que se encargaría de las cosas generales del Estado, la libertad civil y religiosa y la elaboración de una constitución como garantía que se cumplan esas 2 bases. Y también se exigía que la capital de las Provincias Unidas estuviese fuera de Buenos Aires. Mi autoridad emana de vosotros, y ella cesa por vuestra presencia soberana. La Asamblea General, tantas veces anunciada, ya empezó su sesión en Buenos Aires. Su reconocimiento no ha sido ordenado. Resolver sobre este particular ha dado motivo a esta congregación. Yo ofendería altamente vuestro carácter y el mío, vulneraría enormemente vuestros derechos sagrados, si pasase a resolver por mí una materia reservada solo a vosotros. Este artículo fue el que más molestó a las autoridades porteñas y sin dudas fue la verdadera causa de motivo de rechazo a los diputados orientales en la Asamblea Constituyente. Edgar Artigas planteaba un sistema opuesto a los intereses de quienes gobernaban Buenos Aires en ese momento. Buenos Aires se creía heredera del antiguo virreinato del Río de la Plata, se sentía superior a las demás provincias y pretendía centralizar el poder y seguir siendo la capital. No era que Artigas no se sintiese hermano del pueblo de Buenos Aires. En diciembre de 1812 ya lo había escrito. El pueblo de Buenos Aires es y siempre será nuestro hermano, pero nunca su gobierno actual. Y en julio de 1813 le resumió a Larrañaga el espíritu del artículo 19 cuando le dijo: La provincia oriental no pelea por el restablecimiento de la tiranía en Buenos Aires. También los paraguayos desde 1811 ya sentían que Buenos Aires tenía doble propósito en su lucha: destruir la autoridad de España y fundar la de Buenos Aires, o sea, sustituir la vieja conquista extranjera por la nueva conquista patria. Dice el historiador Alberdi, resistir esa tendencia fue toda la preocupación del Paraguay y del doctor Francia. Dice el capitán Laguardia, dijo el capitán Laguardia al visitar el campamento de Artigas, el general es paraguayo en su sistema y pensamiento. Pero el Paraguay rebelde, como dice algún historiador, no se involucró con los ejércitos revolucionarios del Río de la Plata, a pesar de la continua comunicación que llevaba con su amigo el brigadier Fulgencio Yegros, prefirió aislarse. Asimismo, pero igual siempre ayudó al pueblo oriental con víveres mientras que estaba acampado en el Ayuí. El general Artigas opuso el unitarismo porteño, el federalismo, a través de una visión del futuro que aún está vigente, cuando soñamos con una integración regional, con la tolerancia, con la justicia, los respetos y los lazos de amistad que unen a los pueblos de la Cuenca del Plata. Artículo 19. Que precisa e indispensable sea fuera de Buenos Aires, donde reside el sitio del gobierno de las Provincias Unidas. Artigas era un héroe uruguayo que siempre peleaba y se tuvo que venir para Paraguay
a los 5 años de su muerte, o sea, antes de 5 años, porque los portugueses le querían cortar la cabeza. Entonces se dieron el jinete para Paraguay y se quedó en la casa de López. Cuando el presidente que lo transfirió acá a Ibiraí de Curuguatú se llamaba Carlos Antonio López, que lo transfirió acá porque en el tiempo que Artigas vino a Paraguay, el doctor Francia lo envió a Curuguatú, allá a Curuguatú, y ahí vivió. Curuguatú, allá a Curuguatú, y ahí vivió como labrador y siempre compartía con todo el mundo en lo que cosechaba y todo eso, y ahí lo llamaban Caraiguazú y Carayumbipaba. Caraiguazú quiere decir señor grande y Carayumbipaba quiere decir que brilla. Artigas, el general José Gervasio Artigas, pasó sus últimos 5 años en esta escuela. Acá se localizó, está su rancho, está donde se sentaba. El árbol donde se sentaba a tomar mate con encina, y tenemos muchas cosas representantes sobre él. Antes, ahí donde ahora es todo ruta, no estaba asfaltado, era tierra, y Artigas hacía un recorrido hasta el cementerio de la Recoleta y venía en caballo hasta acá, hacía todo ese recorrido. Él fue como un presidente para Paraguay porque ayudaba mucho. En la escuela principalmente lo que ayudaba más. Cambiaba todo lo que se hacía mal y eso. Artigas era un héroe uruguayo que siempre peleaba y se tuvo que venir para Paraguay a los 5 años de su muerte, o sea, antes de 5 años, porque los portugueses le querían cortar la cabeza. Entonces se dieron el jinete para Paraguay y se quedó en la casa de López. Cuando el presidente que lo transfirió acá a Ibiraí de Curuguatú se llamaba Carlos Antonio López, que lo transfirió acá porque en el tiempo que Artigas vino a Paraguay, el doctor Francia lo envió a